Hola, una vez más. Ya estamos de vuelta una vez más en Instagram. Ya también solucionamos el problema del Facebook. Ya estamos en línea también por si quieren ver el estudio por Facebook. Pues adelante. Gracias a Dios que ya estamos. Una disculpa a todos. Algo falló no con mi internet, sino con el Facebook. Pero aparentemente ya todo está marchando perfectamente bien. Así que, pues gracias a Dios que podemos continuar con este estudio. Eh, ya son 10 minutos en las manos del Señor para seguir con este estudio. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta noche. Gracias porque nos permites estar conectados en línea, Señor, para seguir aprendiendo más sobre la vida de Moisés, Padre, sobre la vida de este gran hombre, para muchos uno de los más relevantes de toda la escritura. Y te damos tantas gracias porque encontramos y hallamos mucha enseñanza, mucha sabiduría en su vida, en los textos bíblicos, Señor, y te pedimos que seas tú, Espíritu Santo de Dios, quien nos guíe en este estudio, en esta noche, que tú, Señor, quites toda barrera que pueda impedir la buena realización de este estudio, Señor, para que podamos aprender de tu palabra, aprender de tu dirección y de todo lo que nos quieras mostrar en esta noche. Que seas tú con nosotros, Padre, tú hablando a través de mí. Y Señor, no permitas que nada se interponga, quita toda distracción, desánimo, Señor, dudas, incredulidad. En el nombre de Jesús, Padre, tú puedes hacerlo y creemos que así es hecho en esta hora. Te amamos, Señor, y te bendecimos y estamos agradecidos por un lunes más. Oramos en tu poderoso nombre, Señor Jesús. Amén. Bueno, familia, pues vamos a seguir adelante con este estudio. Voy a apresurarme un poco, ya que empezamos un poquito tarde, y vamos rápidamente al libro del Éxodo, en el capítulo 2. Vamos a empezar aquí a leer la palabra del Señor y vamos a encontrar, como dice el tema, este episodio número 4 de la serie, pues que es cuando Moisés descubre la zarza ardiendo, ¿verdad? La ve y hay una gran enseñanza, espero que nos dé tiempo de ver absolutamente todo. Muy bonito, de verdad, o sea, todo lo que Dios puede hablarnos a través de su palabra, a través de la vida de Moisés. Y como les decía al inicio de esta serie, en el primer episodio, hay tanto que vamos a encontrar de este gran hombre de la escritura que sigue siendo pues parte de nosotros, que sigue siendo muy similar a nosotros, a pesar de que han pasado miles de años, literalmente miles de años. Nos vamos a encontrar con las semejanzas muy plausibles de lo que era Moisés, de lo que somos ahora, y creyendo siempre en que nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, por siempre. Pues tenemos también la posibilidad de oírlo, de verlo, de aprender de él, de seguir su consejo y de sentirnos respaldados por él como en su momento Moisés. Pero bueno, vamos a dar lectura. Voy a tomar desde el capítulo 2 del libro del Éxodo, pero en el versículo 23. Vamos a leer tres versículos y después se pasa al capítulo número 3. Eh, Recordemos que fue hasta siglos después de completa la escritura que se le pusieron la división de entre capítulos y versículos, y pareciera que el llamamiento de Moisés, el que vamos a ver hoy, eh, pues inicia justamente la historia en el capítulo 2 y el capítulo 3 pues es la continuación, está como intermedio, espero poder explicarme. Dice el versículo 23: aconteció después de muchos días, murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, que vamos a leer ahorita en Génesis 15. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Vamos a entrar al estudio profundo de estos versículos. Acompáñame al capítulo 15 del Génesis, versículos 13 y 14, para entrar en el contexto que la misma palabra de Dios nos da, de esta gran promesa, ¿verdad?, que Dios le hizo, por supuesto, a Abraham. Versículos 13 y 14 del capítulo 15 de Génesis dice así: entonces Jehová dijo a Abraham con una H:
sin H, perdón, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y cómo es Dios tan impresionante que pues se cumple esta promesa, ¿verdad? Que también le hizo Dios a Abraham de que iban a ser esclavos durante 400 años. Dios ya lo había determinado de esa manera. Y lo mismo se recuerda en el libro de los Hechos. Dice, pero también, ¿no? A esa nación que esclavizó al pueblo de Dios, pues iba a ser juzgada e iban a salir con gran riqueza. Y lo vamos a ver a lo largo de la serie, pero pues a poco le sirvió, para muy poco le sirvió esta gran riqueza a causa de la incredulidad del pueblo de Israel. Pero bueno, este es el contexto. Entonces, pues obviamente pasan los meses, pasan los años, pasan muchísimos días, como dice aquí la palabra de Dios en el versículo 23 del capítulo 2 de Éxodo, y muere el rey de Egipto. Y seguían los hijos de Israel esclavizados como lo había prometido el Señor, y gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Estaban, como lo habíamos visto, pues clamando. Sí, ellos, vuelvo a hacer esta misma reflexión porque para mí es súper impresionante. Pueden estar en un estado de esclavitud, gimiendo, con un dolor indescriptible, con los ánimos quebrantados, cansados, destrozados físicamente, moralmente sobajados, ofendidos, humillados, pero nunca se soltaron de la mano del Señor. Porque aún así, lo habíamos reflexionado cuando muchas veces estamos en ese tipo de, no en la esclavitud como tal, como ellos, pero sí a lo mejor en la esclavitud de la depresión, de la ansiedad, de la tristeza, del desánimo. Es muy fácil a veces darle la espalda a Dios, pero este gran ejemplo durante 400 años el pueblo seguía y no claudicaba en clamar a Dios para que pudiera liberarles. La conciencia de que ellos, como lo habíamos visto en los episodios anteriores, superaban a los egipcios en fuerza y en número, no fue una señal de parte de Dios para que ellos se liberasen a sí mismos, ¿verdad? Ellos bien pudieron haber ido a la guerra, rebelarse. Y muchas veces así estamos nosotros, ¿verdad? Queremos porque por ser más numerosos, más fuertes, más capaces, con más dinero, con más influencias, con más poder, con más fortaleza, quizá con más juventud, etcétera, podemos actuar por nuestra propia cuenta sin esperar a Dios. Y eso es un error terrible. ¿Qué hubiera sucedido si este pueblo de Israel hubiera determinado declarar la guerra a los egipcios y liberarse por su propia mano? Posiblemente lo hubieran conseguido, no lo sabemos puesto que no sucedió ni sucederá, pero lo hubieran conseguido. Pero ¿cuál hubiera sido la consecuencia tan grave de haber desobedecido a Dios? Entonces ellos, a pesar de que generaciones y generaciones, decenas de generaciones pasaron, seguían clamando a Dios porque sabían que era una promesa del Señor que cuidaría de su pueblo, y que ellos conocían de la promesa que había hecho Dios a Abraham, que acabamos de leer, y que ese pueblo habría de ser juzgado, ¿verdad? Por Dios mismo, puesto que había ya establecido esta promesa. Ellos decidieron creerle, y esto es algo con lo que nosotros debemos de seguir adelante siempre pensando. Más también dice el versículo 14 de Génesis 15, la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con riqueza. Ellos estaban esperando esta promesa, y muchos nacieron con esa promesa, vivieron con esa promesa, murieron sin ver la promesa cumplida, y así se repitió generación tras generación tras generación durante 400 años. Pero aquí es claro que ellos, en el versículo 23, dice que gemían a causa de servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Decidieron esperar a Dios, los tiempos de Dios, que también ya lo habíamos enseñado. Es una de las frases más cristianes que puede haber. Los tiempos de Dios son perfectos, y a muchísimos nos cuesta o les cuesta trabajo entenderlo y vivirlo y confiar, ¿verdad?
Versículo 24 de Éxodo 2, volvemos, dice, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Ojo aquí, porque podemos decir, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó así como que, me acuerdo que tenía un pacto con Abraham de que iban a ser, ya se van a cumplir los 400 años, sí, ya me acordé, los tengo que liberar y aparte juzgar a la nación y a ellos sacarlos con riquezas. Y dice el versículo 25, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció de que, son ustedes. No caigamos en la literal, en estas palabras que son literales. La palabra o lo que utiliza aquí, y oyó Dios el gemido y se acordó de su pacto con Abraham, no quiere decir que se le había olvidado, sino que lo traía al presente, a ese momento para poder llevarlo a cabo, ¿verdad? Conforme a su promesa, porque Dios, por eso uno de sus atributos es la fidelidad, porque Él es fiel a su propia palabra, a su propia promesa. Ni siquiera Dios mismo está por encima de su palabra. Reflexiona en esto, piénsalo bien. Por eso se dice que Dios es fiel. Por eso Jesucristo dijo que todas las letras, acentos, comas, puntos de la palabra del Señor habrían de cumplirse al pie de la letra, puesto que Él es fiel a su propio dicho. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. No es que los haya olvidado, no es que a lo largo de los siglos, a lo largo de los milenios, porque fueron, perdón, de los siglos, no de los milenios, a lo largo de todos estos 400 años de esclavitud, ellos fueron siempre presentes delante de la presencia del Señor. Él los tenía, era su pueblo. Él no estaba pensando en otro pueblo, o en un pueblo más fiel, o bendiciendo un pueblo que no tuviera esclavitud, etcétera. No, Dios en su plan universal, en su plan redentor, en esto que soberanamente diseñó, nunca quitó su mirada de los ojos de Israel. Tan es así como lo vimos en los episodios anteriores, que entre más los oprimían, más fuertes se volvían y más numerosos. Por eso, si alcanzas a reflexionar de que muy posiblemente el pueblo de Israel se hubiera podido liberar a sí mismo, hubieran traído una consecuencia catastrófica, disculpen, justamente por haber desobedecido a Dios y no haber confiado en su promesa. ¿Qué promesas te ha hecho Dios a ti? ¿Qué promesas has sentido que han venido de parte de Dios? Y permíteme hacerte la pregunta, también, ¿qué tanto estás dudando de ellas? Somos muy presurosos para lo que nos conviene, para recibir una palabra del Señor y una promesa que nos beneficia, que nos hace sentir bien, que nos hace sentir cómodos, pero la realidad es que no esperamos a que haya una corroboración, ¿verdad? Del mismo Señor a través de su palabra, a través de algún mensaje, a través de algún siervo del Señor, de donde Dios utiliza a su pueblo para también hablarnos, ¿verdad? O sea, las predicaciones, los estudios bíblicos, los domingos en nuestros lugares de reunión, por el internet, etcétera, ¿no? O sea, yo, como te he dicho, el pedirle a Dios que me grite para saber si es su voluntad o no, no es solamente que me hable fuerte, sino que me hable de muchas maneras, como la propia Biblia dice, ¿no? Que Dios habiendo hablado de muchas formas a través de los profetas, de la misma manera Dios nos habla y siempre tiene todo que cuadrar y aterrizarse en la Biblia, ¿verdad? Y corroborarse y ser paciente para saber que es una promesa de parte de Dios. Entonces, bueno, estas dos preguntas: ¿qué promesa te ha hecho Dios y qué tanto has claudicado en creerle, verdad? En que a lo mejor las cosas no se van a resolver, a lo mejor por lo que estás orando llevas un día, 2 días, 10 días, 10 años, pero pues estamos hablando, y te lo dije desde el inicio de esta serie, de que también en su soberanía Dios permitió que pasaran 400 años para que pudiéramos comprender lo que era la verdadera perseverancia de generación tras generación de los que aman a Dios y creen a sus promesas. Entonces, si estás a punto de hacer tu voluntad, si estás a punto de decir, no, creo que Dios no lo va a cumplir, tengo que tomar cartas en el asunto, déjame decirte algo: detente, deténganse, no lo hagan.
debemos de permanecer quietos, debemos de permanecer confiados en que si Dios te dio una promesa, la va a cumplir. No hay manera de que Él no la cumpla, no hay manera de que Él no tome cartas en el asunto, ni de que falta su promesa, ni a su palabra. Ya vimos el pacto abrámico y aquí lo está corroborando 400 años después. Vamos a ver el pacto mosaico, también el pacto que hace Dios con Abraham, y así sucesivamente hasta el nuevo pacto, la nueva alianza con Jesucristo. Entonces, tenemos que ser guerreros de la fe, guerreros en creerle. Las voces del mundo son muchas, las voces de la desesperanza son muchas, las voces de la desconfianza son muchas, las voces que a nosotros nos dicen no va a resultar de esa forma, aunque creas que Dios te lo haya dicho, ni siquiera va por ahí. Que paréntesis, y con esto no te quiero desanimar, también a lo mejor estás esperando algo de parte de Dios que Dios no te va a conceder, por decirlo así, porque eso sería concederte algo como si fuera el genio de la lámpara maravillosa, y así no es la cosa, ¿verdad? O sea, qué hermoso de tener a Jesucristo, el Espíritu Santo guiándonos, este nuevo pacto que Dios diseñó desde la eternidad para cada uno de nosotros en este día, en esta hora, en este lugar. Y la realidad es que todo lo demás pierde sentido, ¿verdad? Cuando conocemos ya al Señor. Así que si nosotros entregamos nuestra vida, pues entregamos obviamente también nuestra voluntad. Dice la palabra del Señor y el apóstol: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Yo ya no me pertenezco, le pertenezco al Señor. Todos mis pensamientos los llevo cautivos a la obediencia a Cristo Jesús. Todos mis anhelos, mis sueños, los rindo a sus pies para llenarme de los sueños, de los anhelos, del propósito que tiene Jesucristo para cada uno de nosotros. Eso es verdaderamente entregar tu vida, perder tu voluntad. Y esto no quiere decir que tengas que flagelarte y que tenga que ser un fatalismo, ni que tenga que ser algo que ya, bueno, pues ya yo ya entregué mi vida al Señor, a mí ya no me pertenece, ya Señor, haz tú lo que quieras conmigo. Y aunque eso es lo mejor que uno podría decir, uno no tendría que decirlo lamentándose o pensando en que, bueno, pues ya que sea la voluntad de Dios, ¿verdad? Que pues yo me hubiera podido querer tener autos último modelo y mucho dinero y un trabajo que me diera muchísimo dinero para irme a la playa y tener casas, etcétera. Pero bueno, pues yo ya le entregué mi vida al Señor. Si el Señor lo que quiere pues es tenerme en este departamentito y con mi cochecito que medio arranca y que le rechinan los frenos, y al que apenas si me alcanza para unos frijolitos y unos taquitos etc. No, no podemos nosotros decir eso. O sea, todo lo contrario. Sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, aunque el proceso de su perfección a veces sea doloroso y difícil, como lo estamos viendo justamente con Moisés. Eso no quiere decir que el final no va a ser maravilloso y glorioso, y deberíamos de estar gozosos, sí, de tener ese cochecito que le rechinan los frenos, sí, de vivir a lo mejor en una casa pequeña, sí, vivir a lo mejor con un sueldo módico, sí, tener a lo mejor no los grandes platillos sobre una mesa, sino lo suficiente para tenerlos. O sea, todo eso ya es una súper gran bendición, y si Dios en su voluntad ha determinado que sea así, nosotros deberíamos estar felices y gozosos, porque como dice Proverbios, o sea, podemos tener casa espaciosa pero mujer rencillosa, podemos tener carnes y muchísimas cosas comiendo pero estar llenos de conflicto, pudiéramos tener a lo mejor todo el dinero del mundo y casas y viajes y lujos, pero caminamos a la condenación eterna. Ahora tenemos lo más valioso en nosotros, que es Jesucristo. Tenemos la posibilidad de que en este instante podamos tener un encuentro cercano con Jesús, verlo cara a cara. Eso es lo más valioso, es lo que nos hace a nosotros ricos, no en la tierra, sino en el reino de los cielos. Dice Jesucristo que nosotros debemos hacernos tesoros donde la polilla y el orín no corrompen, y esto es en el cielo. Y cada vez que nosotros oramos, cada vez que entregamos todas nuestras cargas, que confiamos en el Señor, que nuestra fe se fortalece en paciencia, en virtud, en estudio, en poder orar, en poder alabar al Señor, y que estamos construyendo un espíritu verdaderamente sólido, nos vamos a dar cuenta que todo lo demás no tiene ninguna importancia.
ninguna importancia. Hay un pacto y una promesa que Dios ahí, que le ha hecho a los grandes hombres y mujeres de la palabra de la Biblia, pero que se replica en nuestra vida. Y esa fe que resulta ser inquebrantable de muchos de los que nos enseña el Señor en su palabra, debe ser el mismo tamaño de fe que nosotros deberíamos de ir construyendo y deberíamos de ir acrecentando con la presencia del Espíritu Santo, en la presencia de nuestro Señor Jesucristo y dejarle todo en sus manos, ¿verdad? Esto es simple y sencillamente una clara evidencia de que nuestra fe puede ser tan poderosa que los milagros que vimos o que vemos y analizamos en la palabra del Señor pueden ser manifestados en nosotros. Y la prueba más clara es que, pues sí, a lo mejor nosotros no vamos a ver el capulín que tienes sembrado en tu jardín ardiendo, a lo mejor ese sí se consume, o a lo mejor nosotros no vamos a poder abrir el charco que me impide pasar, ¿verdad? Cuando se inunda ahí el estacionamiento de mi trabajo y lo que tú quieras, pero estamos hablando de cosas verdaderamente importantes, que es, por ejemplo, tener una fe tan sólida, y ahorita te voy a dar un ejemplo de la fortaleza que sí tienes de la fe, que pudiera llevarnos a esperar ese tiempo maravilloso del Señor para que nosotros podamos dar testimonio de la fidelidad de Dios y de la realización de sus promesas en nuestra vida. ¿Qué cosa? Eso es algo que no tiene precio. Y también, valga el comentario, también si además de todo en la voluntad de Dios estuvo, sí que viajáramos, sí que tuviéramos grandes coches, viviéramos en lugares bonitos, etcétera, gloria a Dios, que todo eso sirva para glorificar su nombre, porque además pues, esa gente también camina hacia la vida eterna, ¿verdad? Porque ha reconocido que eso no significa nada. Todo eso se tiene, como decía el apóstol Pablo, por pérdida, por basura, con tal de haber conocido a Jesucristo, que sí es lo más valioso que podemos tener. Entonces, una fe que nosotros podamos ver es este pueblo de Israel que durante 400 años pudo haber hecho su voluntad, pudo haberse liberado del yugo de los egipcios. Lo dice claramente la escritura: entre más los oprimías, más fuertes eran y más numerosos. Ellos lo hubieran podido hacer, pero determinaron poner su esperanza en la promesa que ya tenían de parte de Dios en ese pacto abrámico, en Génesis 15. Y yo te decía, te voy a mostrar algo que tú a lo mejor no sé si la has reflexionado, pero si tú dudas, es que mi fe es pequeña, mi fe es cortita, mi fe me dura poco. Bueno, puede ser verdad, pero te vas a dar cuenta de que tú puedes tener en este instante el avivamiento del Espíritu Santo en tu corazón, que te pueda revelar que tienes una fe tan grande que puedas tomar las mejores decisiones, que es esperar en el Señor y poner tu vida por completo y tu esperanza y la paciencia en la promesa de Dios. Nosotros hemos llevado ya bastantes años, ¿verdad?, con nuestro estudio de los lunes, pero estoy seguro que a lo mejor algunos de ustedes ya tienen décadas en la presencia del Señor, en el estudio de su palabra, conocen la voz de Dios, se congregan, quizás son pastores, quizás son líderes de alguno de los ministerios, etcétera. Tienen una larga trayectoria ahora sí que en los caminos del Señor, pero en algún momento cada uno de nosotros pues no teníamos nada, no éramos de Jesucristo. No, no, yo nací en cuna cristiana, eso no te hace salvo, no te hace salva, o sea, no. En algún momento tú tuviste que hacer tu decisión personal de entregar tu vida a Jesucristo. Bueno, y ese es el punto al que me quiero referir. Sé que estoy tomando un poco de tiempo, pero es algo que el Espíritu Santo me está llevando a decirles. Con todo este conocimiento podemos poner a lo mejor en práctica nuestra fe. Con cada uno de los mensajes que nosotros podemos estudiar, de nuestro estudio profundo de la palabra de Dios, nuestra fe se acrecenta, nuestra fe se pone en práctica, es una fe activa. Como también es como una frase cristiana, tenemos que tener una fe activa, y qué bueno. Pero y cuando llegamos a los pies de Jesucristo, que alguien nos compartió, o sea, ¿qué sabíamos de teología? ¿Qué sabíamos de homilética, de exégesis, de teología? ¿Qué sabíamos de hermenéutica, de apologética? O sea, esas palabras, es más, mucho todavía ni entendemos bien algunas, ¿verdad? No sabíamos absolutamente nada. Tuvimos que poner en práctica algo
maravilloso que era nuestra fe. ¿Cómo sin saber quién era Jesucristo, sino lo que nos habían contado, quienes nos llevaron a los pies de Jesucristo? ¿Cómo saber de las promesas de Dios? ¿Cómo saber de todo lo que quizá ahorita ya conocemos, justo en ese momento en que decidimos entregarle nuestra vida al Señor? Pusimos en práctica una fe que solo puede venir del reino de los cielos. Sin conocer nada, dimos también todo lo que teníamos. Dimos nuestra vida entera al reino de los cielos. Decidimos separarnos de nuestro propio yo y decidimos entregárselo a Jesucristo. ¿Te das cuenta qué clase de fe se requiere para actuar así en pleno desconocimiento de lo que nos estábamos metiendo? Entonces, y por supuesto, esta fe viene de parte de Dios, esta fe la ha puesto el Señor en nosotros. Tuvo el Espíritu Santo una intervención divina en nuestro corazón que nos hizo decir, sí Señor, yo acepto la oferta de la salvación, acepto el pacto que tú has determinado darme o hacer conmigo por amor a mí. Pero nos acostumbramos tanto a los estudios y nos acostumbramos, y que no está mal, por supuesto, no me malinterpreten, o sea, nos acostumbramos tanto a nuestra vida cristiana que se nos olvida que cuando solamente, como dice el Evangelio, yo solamente sé que era ciego y ahora veo, yo solamente sé que era sordo y mudo, ahora escucho, ahora hablo, yo solamente sé que estaba tirado en la orilla del templo y ahora estoy brincando, yo no sé más nada, yo solamente sé que Dios vive, yo sé que mi Cristo vive, yo sé que Jesús murió por mí, yo entrego por completo mi vida. ¿Cómo no podemos recordar todo eso? Cada día, cada minuto, cada vez que la duda, cada vez que el desafío del mundo llega a nuestra vida para poder poner en práctica esta fe de entender que la voluntad de Dios será buena, agradable y perfecta. Lo es. Esperar el tiempo de sus promesas, esperar en que Él es el que nos dará el mejor consejo, la mejor dirección, la fortaleza necesaria y la sabiduría, sobre todo para actuar en su nombre. Gran ejemplo, los 400 años del pueblo de Dios. Capítulo 3 del Éxodo. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en el fuego y la zarza no se consumía. Dice, pasando las décadas, ¿verdad? Que Moisés estaba ya apacentando las ovejas de quienes ahora eran su familia. Recordamos que Séfora, la hija de Jetro, Jetro o Jetro, eh, le entregó a Moisés, ¿verdad? Por aquella acción tan valiente que había tenido de defenderlas de los pastores agresivos. Pero bueno, y él ya se dedicó a ser pastor. Y Yetro pues, era sacerdote de Madián, llevó las ovejas, dice el versículo 1, a través del desierto y llegó hasta el monte de Dios. Había aún que caminar bastante, había aún que caminar y cruzar un desierto. Esto no debió ser fácil y era una actividad, pues las ovejas comen diario, ¿verdad? No comen una vez cada 15 días. Y era importante también comprender que la soledad que tenía Moisés coadyuvó obviamente para toda la grandeza que se empezará a describir a lo largo de este libro. Entonces, pues él tenía que cruzar este desierto para llegar a Oreb, que Oreb era una región, Sinaí era uno de los muchos montes que estaban dentro de la región de Oreb, ¿verdad? Y dice esto que es tan maravilloso, o sea, había pasado yo algunos años, había tenido, no nos dice la Biblia por primera vez fue a Oreb o su suegro o su esposa le enseñó el camino para llevar las ovejas. No, él ya laboraba, él ya era un pastor de ovejas, de las ovejas de su suegro.
él sabía hacia dónde dirigirse, en qué momento, etcétera, etcétera. Y había tenido ya seguramente una gran cantidad de viajes hacia Oreb y cosa tan maravillosa. En esta soledad que hubiera parecido insignificante, que hubiera dicho, bueno, pues es que nadie más puede ni quiere hacer ese trabajo. Dios sabe incluso en qué momento y de qué forma nos emplea a cada uno de nosotros. Y no hablo solamente de un empleo en un aspecto laboral, ¿verdad? Del trabajo de cada uno de nosotros, puesto que también hay gente joven o muy pequeña que no trabaja todavía o ya muy grande que ha dejado de trabajar, etcétera. Pero Dios sabe cómo poner el orden sobre las cosas para hacer su voluntad. O sea, esto a todas luces hubiera sido imposible si hubiera estado él dentro de Egipto, acompañado pues de la realeza, él siguiendo entrenándose en combate, en batallas, en ciencia, en liderazgo, en administración. Tampoco hubiera podido ser posible si él hubiera determinado permanecer junto a sus hermanos hebreos, eh, tomar las cargas de ellos, ¿verdad? Hubiera estado de sol a sol, siendo azotado, siendo humillado, siendo esclavizado. Dios sabía que a pesar de todo, los eventos que habían sucedido en el antes y el después, desde su nacimiento hasta el después, es decir, la salida de Moisés de Egipto, pues todos estos eventos derivaron en este viaje solitario, en este trabajo que él ya desempeñaba, eh, una evidencia clara de la concurrencia divina, de que todos los eventos determinaron eh, desembocar justamente en este momento para que nada más y nada menos que Jesús se apareciera a Moisés. Y dice el versículo 2, y se le apareció el ángel de Jehová, es decir, Jesucristo, en una llama de fuego en medio de la zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión porque, ¿por qué causa la zarza no se quema? Entonces, pues Moisés fue valiente, ¿verdad? A lo mejor nosotros si vemos una manifestación espiritual, pues las hay, ¿no? Tanto divinas como no divinas, como del reino de las tinieblas, siempre hay que ser bien precavidos porque, pues, yo me acuerdo hace años y no sé si siga, yo quiero pensar que sí, porque pues, Satanás nunca cambia sus planes. Pero cuando estaba más cerca de una congregación que pues no era lo más sana espiritualmente, y pues la tengo que decir, no lo era, no lo era. Les gustaba mucho el dinero y las manifestaciones espirituales aparentemente divinas. Y bueno, pues esto se daba muchísimo. No, es que vamos acá porque llueve oro, me cubrí de oro. No, pues vamos acá porque me salieron piedras preciosas en los dientes. Vamos para acá porque ahí, nada más con que el tipo que está ahí sople, no, yo salgo volando como 3 kilómetros y caigo en el reposo del Señor. Que híjole, qué bárbaros. Lo digo con, pues, con cuidado, pero también ya en un sentido estricto y de una forma madura en el estudio de la palabra de Dios. Por favor, pues seamos prudentes y pensemos un poquito más allá de este tipo de manifestaciones. Y de verdad que es con mucho respeto, pero también con todo el ánimo y toda la fuerza que el Espíritu Santo pueda darme para decirte, no lo haga, compa, amiga, date cuenta, no es por ahí ese tipo de manifestaciones. Pero bueno, llega esta zarza ardiendo, quien estaba presente ahí pues era la presencia de Dios, estaba Jesucristo por supuesto. Esta zarza no se consumía, llama la atención de Moisés en un sentido pues de maravillarse, ¿verdad? Dice, iré ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y yo me atrevería pues si quizá tú eres de las personas que asiste a algún lugar donde se supone que se manifiesta de esas maneras el Espíritu Santo de las que te mencionaba, pues no está mal, pues ve, pero haz exactamente lo mismo que hizo Moisés, o sea, ver cuál es la razón por la que suceden las cosas. Como que este pequeño renglón en la palabra de Dios no lo hemos
nosotros quizá analizado con detenimiento, pero Moisés no llegó y se entregó a la idolatría ahí al arbusto ardiendo, ni se entregó al pánico, pues por supuesto que le llamó la atención, como nos debería de llamar la atención cada parte de la escritura y cada manifestación de parte de Dios, desde la más natural como es la de un amanecer, un atardecer, las estrellas, la fuerza de la naturaleza, los truenos imponentes, ¿verdad? La majestuosidad del mar, etcétera. Sí, pero dice aquí que es tan interesante. Moisés dice, ¿por qué causa la zarza no se quema? Iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa no se quema? Y muchas veces pues nosotros estamos actuando todo lo contrario, sabemos una manifestación y ya creemos que todo tiene que ser de parte de Dios y no es así. Hay espíritus que siguen y pueden hacer milagros o pueden tener estas grandes visiones y son completamente engañosas. Y lo estamos viendo hace miles de años, lo vemos ahorita y lo seguiremos viendo y se seguirán manifestando, ¿verdad? Lo vamos a ir analizando, pero sí tenemos que ser muy prudentes de ver cómo es que las manifestaciones de parte de Dios están establecidas, ¿verdad? Fundamentadas en su propia palabra. Dios no se va a sacar nada de la manga, Dios no nos va a decir, lo estoy diciendo en un sentido muy coloquial porque Él podría hacer muchísimas cosas, desde luego, claro que sí. Y también siempre he sostenido que entre más irracional pudiera parecer todo lo que se describe en la palabra de Dios, más racional es para mí creer que esta sí es una manifestación de Dios. Eh, eh, Tenemos nosotros que tener cuidado, ¿verdad? Y como dice adelante también escrito en Deuteronomio 29 que hay cosas que a nosotros se nos ha revelado, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Hay una parte que a nosotros se nos ha revelado y que puede haber manifestaciones que están en concordancia completamente con la Biblia, ¿verdad? Por supuesto, el don de lenguas, el don de sanidad, el don de profecía, etcétera, etcétera. Todo esto que el Espíritu Santo, Dios mismo ha determinado poner sobre cada uno de sus hijos, pues son manifestaciones reales. No digo que Dios no, pues si pudo hacer llover fuego del cielo, claro que puede hacer llover oro. Si Dios le devolvió el habla, la vista, le restauró miembros secos a la gente, les devolvió el oído, por supuesto que puede haber sanidades milagrosas, gente que se levanta de las sillas con el poder de la alabanza. O sea, claro que sí, no estoy diciendo que cada una de esas cosas no venga de parte de Dios, pero son algo que el Señor ya nos mostró que puede suceder aquí, hermanos, aquí, familia, no cosas que se empiezan a inventar. He visto, es más, hasta perversiones de eso que de pronto uno, bueno, pues claro, se toma sus minutos para ver cosas en el internet, etcétera. Eh, Pastores o pseudopastores, pseudoprofetas, pseudolíderes, que se avientan cada invención en sus servicios que lo único que están haciendo es corromper a la iglesia, blasfemar contra el Espíritu Santo, creer que lo que están haciendo verdaderamente viene de parte de Dios, es una de las herejías más grandes y de verdad que por educación, pudor, y decencia, no les explico unas cosas que yo he visto de verdad, pero otras que posiblemente practiquen en tu lugar de reunión o posiblemente has sabido que alguien... Y por favor, eso no está establecido en la Biblia. Nosotros tenemos que comprender que de aquí nosotros no nos podemos salir. Y como bien dice siempre, y yo he adoptado para la gloria de Dios la frase del pastor Jesse, ¿verdad? Por encima de Dios nadie, por encima de la Biblia nada, porque es importantísimo que podamos entender que de aquí no nos podemos salir. Y si tú crees que va a haber algunas cosas nuevas y manifestaciones de Dios que ni siquiera están en la Biblia y que podamos entender, ay, es que viene de parte de Dios y es un fuego nuevo, como incluso lo han denominado, etcétera. No, te está engañando el reino de las tinieblas.
y te está engañando por tu debilidad y te está engañando porque no hiciste lo que hizo Moisés, que fue ir a ver cuál era la razón de las cosas. Te lo creíste todo. Como a mí me pasó, bueno, pues yo se los digo y se los digo entonces de primera mano. Yo lo practiqué, a mí me pasó, a mí me engañó el reino de las tinieblas, a mí me engañaron la gente que estaba dejándose utilizar por el reino de las tinieblas. Pero gracias a Dios, pues que como dice el apóstol Juan, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Pero bueno, dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Versículo 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. No, yo no sé cómo pudo responder. O sea, yo no creo que sea, pues sí tendría que decirlo de esta manera, la voz de Jesucristo, la voz del ángel de Jehová, la voz de Dios que sale de un árbol ardiendo sin que se consuma. Imagínense las llamas y que me digan por mi nombre, no con una voz como la mía. Bruno, Bruno, yo qué voy a responder, heme aquí, yo creo que todos caeríamos como en pánico, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Verdad? Y Moisés responde, heme aquí, lo que nos hace ver una vez más que Moisés dentro de esta búsqueda de la razón de por qué esta llama no consumía la zarza, era esperarse lo grandioso, pero no tanto, ahorita lo vamos a ver, era esperarse algo que no lo iba a perturbar. Moisés estaba listo y respondió, heme aquí. Alguien le habló por su nombre. Él no sabía aún quién era. Y responde, heme aquí. Él era valiente, él era de convicciones serias. Lo que me lleva a hacernos a todos otra vez esta pregunta, nosotros conociendo de Dios y cuando hemos escuchado su voz, preferimos hacernos sordos. Yo he contado también a veces de cuando me tocó compartirle a una de las peores personas que yo he conocido en mi vida y yo le decía, no, señor, y no me dejó hasta el otro día, hasta que lo logré hacer, poniendo excusas como Moisés y como vamos a ver más adelante en este episodio o en el que sigue. Pero Moisés ya estaba listo, estaba preparado para responder. Y versículo 7 y dijo, 5 y dijo, no te acerques, quita tu calzado de los pies porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ahí sí dijo, ¿qué? No, qué temor, es que no solamente es quién era Dios, el conocimiento que ya tenía Moisés de quién era Dios no fue en ese instante, no se lo platicó su esposa, no se lo platicó su suegro, él había sido criado por su misma familia, aquella familia que desde pequeño le inculcó a Moisés confiar en Jehová de los ejércitos, confiar en Dios mismo. Moisés sabía quién era Dios. Moisés sabía que Dios era real, que Dios existía. Moisés sabía perfectamente que habría Dios de responder en algún momento para la liberación de su pueblo, de su gente. Lo que por lógica nos hace entender que si él pertenecía, aunque después fue adiestrado en toda arte de guerra, administración, liderazgo, etcétera, etcétera, por los egipcios, pues era adoptado, lo habían cobijado de esa manera, como expliqué en los episodios anteriores, él también conocía de la fe del pueblo de Dios, él era del pueblo de Dios. Hasta el Nuevo Testamento nos muestra a nosotros que él nunca se consideró hijo de la princesa, ¿verdad? Él sabía de dónde venía. Yo, dentro de estos estudios, y no sé si se los comenté en algún otro episodio, me encontré con que Moisés, él sabía desde muy pequeño, desde antes de que lo devolvieran a Egipto para su adiestramiento,
que él habría de ser el libertador. Y ahorita, y repito, si no es en este episodio, será en el que sigue, pero vamos a ver cómo eso es una mentira. Hay que tener mucho cuidado con nuestras fuentes de información, que primeramente tiene que ser la Biblia. Lo demás, lo histórico, hay que compararlo, hay que mencionarlo con mucho cuidado, pero si se sale de un contexto por completo, es como si fuera un libro apócrifo. Es como si nuestro mensaje, lo que quisiéramos enriquecer o ayudarle a la Biblia a aportar más datos de los que la misma Biblia tiene y que son más que suficientes. Y repito, no se trata solamente de que, yo creo que todo lo que dice la Biblia ya por fe ni nada. No, tú puedes ser y estar en completa libertad de corroborarlo y de irte a textos antiguos y a las diferentes versiones, etcétera, etcétera, para corroborar que todo lo que dice la palabra de Dios es real. Pero decía este autor que ni me aprendí su nombre ni vale la pena, pues para qué, ¿verdad? Bueno, lo investigaré para que justamente cuando lean algo de él, pues mejor lo tomen con mucha reserva. Y decía que no, que Moisés había preferido dejar toda la opulencia de Egipto y vivir como un hebreo, que incluso hasta te dan un ejemplo de aplicación personal de que así tenemos que ser nosotros, de que si Moisés no tomó en consideración ni como algo de valor lo que Egipto le ofrecía, sino decidió irse a enfrentar al desierto, a la soledad durante 40 años para regresar a liberar al pueblo el cometido que le había dado Dios, porque él desde su juventud sabía que sería el libertador. Mentiras, 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 falacias, son falacias. Y no era así. Entonces, pero de que había un conocimiento previo y pleno de quién era Dios, pues claro, porque él había nacido y crecido en una cuna del pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces sus papás, su hermana, su hermano, todo mundo habían entregado la misma esperanza de la que nos tomamos muchos minutos al principio de este episodio para platicar de esta fe, de determinar, esperar que Dios cumpliera con su pacto. Entonces Moisés lo sabía. Pero dice el versículo 5 retomando, y dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. O sea, si Moisés se tapa el rostro, como nos dice el versículo 6, pues por supuesto que obedeció naturalmente en quitarse el calzado porque había reconocido que era Dios. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre. O sea, de aquel que te instruyó en la fe. ¡Pum! Él bien pudo haber dicho, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, como siempre se ha presentado naturalmente y como lo vemos en el Antiguo Testamento. Pero le dijo, primero, soy el Dios de tu padre. Moisés era lógico y evidente que iba a poner toda su confianza en lo que el padre le había enseñado. ¿Y cuántas veces todos nosotros fallamos de no enseñarle a nuestros hijos primeramente quién es el Dios al que honramos? Y eso es algo serio, eso es algo grave, porque si aun cuando nosotros tratamos de llevar una vida espiritual sana, existen los lazos del reino de las tinieblas y ahí va uno, me cae, dejamos, como dicen los abogados, en un total estado de indefensión a aquellos que no saben ni siquiera quién es Dios. Entonces Dios se presenta con Moisés y le dice, a ver, soy el Dios del que te habló tu papá, no la hija de Faraón, no Faraón, tu papá, aquel que me presentó a ti como su Dios, como su Salvador, en quien está esperando la libertad, etcétera, etcétera. Así se presenta Dios primeramente con Moisés. Y Moisés pues pudo, como todos en algún momento escuchamos y como mucha gente ahorita escucha de Dios, escucha de Cristo, escucha de Abraham, de Isaac, de Jacob, a lo mejor no los identifican, pero escuchan y son oídas y dicen, pues bueno, pues es de una religión cristiana, católica, lo que tú gustes y mandes. No impacta en nada. Pero si se presenta como aquel en el que su papá le instruyó en sus caminos, donde formó el roble de fe que también era Moisés, lo impactó.
Yo soy el Dios de tu padre. Él ya sabía. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y seguramente Moisés dijo todas las historias que me contó mi papá, Abraham, a quien le dijo que el pueblo sería esclavo durante 400 años, pero que nos libertaría con riquezas. Él nunca se imaginó que sería él el elegido. De Isaac, de Jacob, de donde entraron a Egipto hace siglos, cuando nos trataban bien, cuando Dios respaldaba al pueblo. Es él. Pues lo conoció por obviamente la instrucción del papá. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Entendió que estaba delante de ese Dios poderoso, de ese Dios creador del universo, de ese Dios que estaba sustentando la fe durante 400 años de su propia nación. ¡Wow! Se cubrió el rostro, tuvo miedo. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para liberarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del geteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. Versículo 9, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Oh, me quiero imaginar a Moisés. Se quita las sandalias, ese valor que tenía de ir a buscar la razón por cual la zarza no se quemaba. Oye una voz que dice dos veces su nombre y dice, aquí, ¿qué hubo? ¿Qué va a haber? Y luego una orden, una, de una forma imperativa, no te acerques, quítate las chanclas, porque el suelo que estás pisando, suelo santo es, y yo soy el Dios de tu padre. Yo soy el Dios de Abraham, el pacto de Isaac, de Jacob, el que entró a Egipto. Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo. Dijo, estoy delante de la majestuosidad de Dios. Y luego Jehová le empieza a decir, yo he oído todo el clamor de tu pueblo y ¿qué crees? Te voy a mandar a liberarlo. ¡Ah! ¡Qué cosa tan impresionante! Ven por tanto ahora, dice el versículo 10, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y ya Dios le estaba echando así. No, no, es que esto es un resumen de todo y Moisés yo estoy seguro que no podía comprenderle, de ahí la reacción que tuvo, todas las excusas. Dice, ya, claro que estoy consciente de cómo está sufriendo mi pueblo. Habría que pasar todos estos años, pero ahora he descendido para liberarlos, para sacarlos de esa tierra con riquezas como prometí a Abraham, a un lugar donde fluye leche y miel. Ahí los voy a llevar. Pero digo, ¿qué crees? A lo mejor no se puso a pensar en esto Moisés en ese momento, pero si hubiera reflexionado así como podemos reflexionar nosotros en este instante, es de cómo nos vas a llevar a donde hay eteos, jebuseos, amorreos, fereceos, heveos, cananeos. Ya le estaba diciendo, o sea, además de que lo tienes que ir a liberar, los tienes que llevar a un lugar para conquistar lo que yo les prometí que iba a dar. Ya Dios estaba poniendo las bases para la conquista de las promesas. Versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios. Lo dejamos para la siguiente semana. Vamos a hablar rápidamente. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este estudio. Gracias, Señor, porque tú
nos hablas en todo momento. Gracias porque eres bueno. Gracias de verdad, Señor, porque nos instruyes, porque nos dejas reflexionando, porque nos dejas con preguntas que nos confrontan, Señor, y que nos hacen voltear al camino de Jesucristo y saber en dónde estamos nosotros parados. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque cada vez que nosotros la estudiamos, cada vez que nosotros profundizamos en ella y reflexionamos cómo ha sucedido todo a lo largo de la historia espiritual más importante que jamás haya de conocerse, nos ponemos a pensar en que nosotros formamos parte de ella, en que muchas veces nos acostumbramos, lo tomamos como algo tan cotidiano y que claro, es positivo que nuestra vida espiritual sea cotidiana, sea algo que practiquemos en todo momento, algo que sea de nuestro diario vivir en todo tiempo, pero que vivamos esta vida, Señor, sorprendiéndonos todavía de todo lo que hay por descubrir, por encontrar, por retener en nuestro espíritu, por ponerlo en práctica y por saber que podemos nosotros seguir adelante creciendo en fe, creciendo en una madurez espiritual que trae como consecuencia conocerte cada vez mejor. Por todo esto te damos tantas gracias, Señor, de verdad, porque sabemos que aún tenemos mucho que aprender, primeramente para glorificar tu nombre y segundo, Señor, para darte a conocer como realmente eres, el creador del universo, un Dios majestuoso, un Dios piadoso, amoroso, misericordioso, justo, un juez justo también, y un Dios que clama porque nosotros despertemos a esta vida espiritual que debemos de vivir de una forma continua, de una forma progresiva, de una forma viva, Señor. Así que Dios, como cada lunes no nos queda más que darte gracia, exaltar tu nombre y bendecirte, Señor. Gracias de verdad, Jesús, por un estudio más. En tu nombre oramos. Amén. Familia, no se pierdan el siguiente episodio, si Dios lo permite, la siguiente semana, con la zarza ardiendo y las excusas de Moisés, segunda parte. Paz y gracia de parte de Jesucristo. Un saludo a todos. Que Dios les bendiga. Bye bye.